Yo diría que la mayoría de las fuerzas políticas y sociales independientes de la tendencia están claras de que eh, la nueva constitución o la no aprobación de la misma no consolida un escenario ni a 20 ni a 30 ni a 40 años. Mira, nuestra historia como movimientos sociales constituyentes se remonta al trabajo y articulación que hemos tenido históricamente, teniendo como el hito más próximo a una articulación a través de lo que fue Unidad Social, que cobró relevancia para la revuelta de octubre del año 2019, donde varias de las organizaciones que luego constituimos movimientos sociales constituyentes tuvimos un primer punto de encuentro en ese espacio, pero a nivel regional también habían distintas articulaciones que luego se vieron reflejadas en listas de independientes del movimiento social, que fue una apuesta distinta a lo que era la lista del pueblo o aquellas candidaturas del movimiento social que compitieron a través de cupos de partidos políticos. Entonces hubo un primer acto de reconocimiento de esas listas de los movimientos sociales que disputamos en 15 distritos y que luego 6 compañeras resultaron electas, pero rápidamente al interior de la Convención Constitucional se dio también un nuevo acto de autorreconocimiento en torno a identificar a otras personas que no compitiendo en este núcleo original de listas de movimientos sociales, también provenían de los movimientos sociales. Eh, y eso permitió de que el grupo se consolidara en torno a 12 constituyentes, la mayoría de ellas mujeres, 10 hombres, o sea, 10 mujeres y 2 hombres de distintas regiones. De hecho, había una por región, salvo en la de Valparaíso, que teníamos presencia con 2 compañeras en el distrito 6. Así que esa fue la articulación que da origen a un colectivo político-social en el cual estaban involucrados los equipos que participábamos dentro de la Convención Constitucional, como también las organizaciones sociales que soportaban este trabajo, sobre todo a nivel territorial, por fuera del edificio de la Convención Constitucional. Sí, nosotros entendemos de que lo independiente en realidad es una descripción legal en torno a que no tenemos militancia en un partido político legal. Esa era la definición de independiente, pero nosotros no hacíamos una apología de la independencia porque entendíamos que nuestro vínculo radicaba en los movimientos sociales. Y siempre hablamos desde el lugar de nuestra identidad y reconocíamos que había una dimensión política que sobre todo se expresa en la política institucional y por otro lado también una dimensión política que se juega más en el campo de lo social, de la capacidad de movilización, incluso las formas de construcción de programas y de propuestas, en este caso para la convención, por lo cual para nosotros no fue difícil dialogar con los partidos políticos, pero sí, yo creo que algo que nos caracterizó era que nosotros defendíamos nuestro programa y eso era la base sobre la cual dialogábamos. Y en eso teníamos una apertura de diálogo hacia todas las colectividades, tanto de otros independientes como también de los partidos políticos legales, pero dialogábamos en torno a propuestas y eso facilitaba bastante el debate, porque no daba lugar a pequeñas triquiñuelas en torno a la distribución del poder, sino a posicionar claramente cuáles eran las formas políticas que íbamos a disputar en las distintas comisiones y eso generaba algún grado de confianza en torno a lo que nosotros planteábamos y eso también nos permitió algo que demostró el trabajo de la plataforma Telar, que las constituyentes de movimientos sociales constituyentes tenían un nivel de cohesión que incluso era mayor al que tenían los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista. Entonces, las personas de movimientos sociales constituyentes votaban prácticamente igual en todas las votaciones. Y eso respondía al programa común que defendíamos y al debate colectivo que se daba al interior. Lo que tratamos de hacer fue suplir con gráficas a disposición, a libre disposición, incluso esas banderas que se vendían en la calle con el apruebo con forma de corazón fue parte del kit gráfico que generamos del Comando de Movimientos Sociales y que quedó a libertad de quien quisiera hacer campaña, que eso es algo que también nos caracterizó como forma de comando, pero por otro lado también
tratamos de centralizar algunas tareas, levantando comandos comunales, regionales y una coordinación de carácter nacional, donde a mí me tocó ser el delegado ante el CERVEL del comando y donde también teníamos las principales organizaciones como el Colegio de Profesoras y Profesores, Modatima, organizaciones feministas como la Coordinadora 8 de Marzo, también tratamos de hacer un despliegue a nivel estudiantil, pero por sobre todo territorial. Y ese fue el trabajo que nos abocamos durante los 2 meses de campaña, y esa fue la forma también en la cual dialogamos con las otras fuerzas de la prueba. Nosotros intentamos posicionar un discurso en la cual planteamos la necesidad de aprobar el proyecto constitucional porque creíamos en el contenido del mismo. No éramos de esa línea de aprobar para mejorar, aunque por cierto, todo proyecto se puede mejorar, pero no en esa mejora que en realidad era volver un poco más a lo que está actualmente en la Constitución. Mira, algo que pudimos constatar durante el despliegue de la campaña fue que faltó priorizar el trabajo territorial por sobre el trabajo mediático. Entonces creo que algunos comandos, sobre todo los que tenían mayor capacidad, infraestructura, partieron muy tarde del trabajo territorial, del puerta a puerta, a pesar de contar con una mayor cantidad de recursos que la que contábamos nosotros. Entonces hubo un momento al principio de la campaña que el principal material gráfico era nuestro, a pesar de que no teníamos muchos recursos para la impresión de los mismos. Cuestión que se fue subsanando al final de la campaña, pero creemos que podría haberse realizado mucho antes el despliegue territorial y eso da cuenta también, como tú mencionabas, algunos grados de centralización excesiva que existe desde la impresión del material hasta la toma de decisiones, que limitó un poco un fenómeno que se dio en la primera campaña del apruebo, que fue la autogestión por el apruebo, donde grupos de personas se organizaban para hacer campaña autogestionada con papelógrafos, trataban de imprimir artesanalmente. Creemos que esa potencia no se vio en la campaña de salida. Pero yo diría que ese es un déficit de todos los comandos. No, tampoco diría que el nuestro fue el único que se desplegó a nivel territorial. Sí lo teníamos como una prioridad, pero creo que todas las fuerzas políticas y sociales fallamos en el despliegue territorial y eso da cuenta del resultado. Yo diría que hay varios factores que terminan arrojando el resultado que tuvimos. Y obviamente hay en algunos donde tenemos algún mayor grado de responsabilidad y otros en los cuales, más allá de poder diagnosticarlos oportunamente, no era mucho lo que podíamos hacer para un resultado distinto. Entonces, mencionando algunos de los factores que influyeron, yo diría uno estructural fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que generó cierto marco en el cual se desarrolla la Convención Constitucional, y uno, por ejemplo, en la continuidad de Sebastián Piñera como presidente y como el responsable de garantizar el proceso en los primeros meses. ¿Y eso en qué se tradujo? En un ataque sistemático del gobierno a la Convención Constitucional, a todo lo que hacía, la cantidad de recursos desplegados. O sea, si vemos la cantidad de recursos que van a tener estos 50 expertos, es mucho mayor al de la Convención Constitucional. Entonces vemos que cuando se trataba de la Convención Constitucional era gastar plata y desperdiciar plata. En cambio ahora van a tener expertos, comité de admisibilidad y asignaciones mucho mayores para las personas que sean electas en el Consejo Constitucional. Ese es un punto estructural. Lo otro es el manejo de medios también y los recursos para comunicaciones. Piensa que, por ejemplo, el evento de instalación de la convención valía lo mismo que el presupuesto que tenía la convención para realizar avisaje mediático. Entonces, ahí también había una falla estructural donde no teníamos los medios y donde los medios tampoco estuvieron a disposición. En algún momento se planteó, por ejemplo, contar con un canal público, o que TVN pudiera transmitir algunos de los debates que se daban al interior de la Convención Constitucional. Todo ello no lo conseguimos y creo que ahí hay un primer factor, el rol del gobierno en boicotear activamente el proceso a tal nivel que las primeras semanas ni siquiera contábamos con un lugar donde sesionar. Una segunda crítica, o un segundo factor que impactó el proceso fue la campaña de desinformación masiva que realizó la derecha. Y yo diría los temas más sensibles para la población en materia de vivienda y el derecho a la casa propia, en materia de la expropiabilidad de los fondos de pensiones,
eh, la falta de libertad de elegir la educación de los hijos o hijas, o la falta de elegir la institución de salud donde atenderse, que fueron los temas que más golpearon y que incluso uno en la CADE puede demostrar que cuando se aprobaron las normas relacionadas a los derechos sociales, a salud, educación, vivienda, seguridad social, fue cuando se produjo un punto de quiebre respecto a la aprobación y el rechazo, eran temas falsos. No era responsabilidad de la convención, uno podría decir responsabilidad comunicacional, pero no era responsabilidad respecto al contenido de la propuesta. A diferencia de otros temas donde sí uno podría decir, acá hay distintas formas de paradigma, por ejemplo, llamarle o no al Poder Judicial, o el resto de atribuciones al Senado, cuestiones de ese estilo que uno puede decir, sabes que uno está de acuerdo, no está de acuerdo, y está bien, es parte del debate público. Pero los principales temas que dañaron sobre todo los sectores populares eran falsos. Y eso fue la campaña mediática de desinformación que se dio. Y yo diría que ahí va acompañada de nuestra autocrítica. Nosotros no fuimos capaces de llegar a esos sectores, porque si hubiésemos estado con presencia territorial en esos sectores, podríamos haber desmontado fácilmente esas mentiras. Pero no fue así. Y ahí da cuenta la debilidad, un ejemplo concreto. Hasta en los comités de vivienda organizados existía la duda sobre el derecho a la vivienda propia, que se supone que era uno de nuestros fuertes, uno de los movimientos con mayor capacidad de movilización. Entonces ahí da cuenta del déficit propio de no poder explicar a nivel de base la propuesta de la Constitución. Eh, y otro tema que yo creo que también golpeó fue la forma en cómo nosotros concebimos el diálogo al interior de la Convención Constitucional. Nosotros diseñamos un proceso que estaba pensado para un debate racional, eh, con estructura constitucional, pero que no daba cuenta de los temas más importantes para las personas. Por tanto, los temas que más importaban se debatieron en una semana y se agotó el debate y se despacharon las normas. Entonces no tuvieron un lapso de tiempo en el cual se abriera una agenda pública donde discutiéramos cuál era el proyecto de constitución, de país que queríamos, eh, y eso lamentablemente nos jugó en contra. La forma en cómo planteamos el debate. Y ahí yo creo que sí hay una responsabilidad nuestra. Eso fue un error nuestro de no avisorar la importancia que jugaba el debate comunicacional, que incluso podía llegar a ser más importante que la forma en cómo estructurábamos el debate para obtener un buen resultado de la Constitución. Eh, yo creo que esos son los principales problemas que afectaron al debate. Hay una crítica que siempre se hace, que era a la gente no le gustaba el proyecto de nueva constitución. Yo diría que, claro, hay porcentaje de personas que simplemente no les gustó, pero yo diría que la mayoría ni siquiera leyó todo el texto constitucional y se quedó simplemente con titulares. Entonces creo que esa es una discusión que más bien se dio en el ámbito académico, no en la mayoría de los sectores populares de clase media a lo largo a nivel nacional, que se quedaron principalmente con la consigna que se instala sobre algunos de estos temas. Entonces creo que ahí hay algunos factores que influyeron en la derrota del 4 de septiembre. Nosotros somos bastante críticos del proceso, como bien señalaba. Creo que hay un acuerdo total en todas las organizaciones que integran la Coordinadora de Movimientos Sociales de una impugnación a la forma en cómo se dio el acuerdo, es decir, quienes decidieron el acuerdo, y también al contenido propio del acuerdo. Y ahí creemos que hay un tutelaje excesivo que es propio de la política de la transición, en la cual hay un comité de admisibilidad que opera como un primer filtro, donde, por ejemplo, uno de los temas que no se puede discutir es la existencia de la bicameralidad, y el nombre del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo diría, ¿cuándo hemos visto en una marcha a alguien con una bandera que diga sí al Senado, sí al bicameralismo? O sea, jamás, no es un tema sentido por la población. Sin embargo, la élite política es capaz de garantizar sus propias condiciones de supervivencia y eso reflejan los 12 bases del acuerdo. Por eso nosotros somos críticos a ese contenido y también a la forma de tutelaje que en primer momento va a estar dada por el Comité de Admisibilidad y luego también lo va a estar dado por el Consejo de Expertos. De hecho, es gracioso. Ayer salió una entrevista a Amarillos por Chile donde dicen que esperan que no se cuotee la selección
expertos para el Consejo. Y la pregunta es, ¿quién decide esos expertos? Los partidos políticos. ¿A quién van a nombrar? A su gente. Y los que entren en esa discusión y tengan influencia en los partidos políticos puede que tengan a alguien, pero el resto es bastante complejo que alguien quiera entregar un puesto. Esto ya se vio en la comisión que redactó el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución después del 15 de noviembre, donde cada uno nombró a los militantes de su partido que tenían, claro, estudios relacionados al área, pero que no son expertos autónomos, independientes, a quien los designa. Y eso también es algo que mencionar, el proceso de la Convención Constitucional estuvo lleno de expertas y expertos por cientos de distintas nacionalidades. O sea, nosotros tuvimos reuniones con los principales constitucionalistas del mundo que participaron en el debate. Otra cuestión es que quienes votan son precisamente las personas que resultan electas. Pero si los expertos quisieran ser parte de la redacción, tienen que postularse y ganar elecciones. Ese es el principio básico de la democracia. Entonces, lo que vemos en este acuerdo por Chile es que, a diferencia del anterior, donde se criticaron los escaños reservados para pueblos indígenas, ahora lo que tenemos son escaños reservados para las élites políticas de este país. Y esa es la calidad del acuerdo. Luego, respecto a lo que se viene, porque ya en ese punto somos claros, impugnamos el acuerdo, no fuimos parte del mismo, la senadora con la cual trabajamos, que es la senadora Fabiola Campillay, rechazó el acuerdo. Esa es nuestra posición. Ahora viene un momento de elecciones, donde vamos a tener que dar el debate en qué términos vamos a participar de las mismas considerando que hay voto obligatorio. Algo tenemos que decir. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las organizaciones no están por disputar las elecciones, pero sin embargo vamos a tener una posición política respecto a las elecciones. Y ese es el debate que vamos a dar en las próximas semanas. Luego de eso, yo diría, vamos a participar de la discusión constituyente, lo cual no se traduce que vamos a estar dentro del Consejo Constitucional. Lo que sí vamos a hacer es deliberar sobre la nueva constitución tal como lo venimos haciendo, pero probablemente las formas que adquiera ese debate sean en torno a nuestras propias formas de organización, desde los territorios, desde las organizaciones, discutiendo con los sectores populares, impugnando quizás el contenido probablemente que vaya saliendo ese Consejo Constitucional y anteponiéndolo con el proyecto que al menos nosotros defendemos de el proyecto de la nueva constitución que surgió de la Convención Constitucional, más allá de las discusiones que puede haber en algunos puntos donde también somos críticos, defendemos gran parte del proyecto ahí. Y luego habrá que pronunciarse también sobre el resultado final de la Convención Constitucional, o sea, del Consejo Constitucional, donde yo diría hay bastantes probabilidades de que nuestro voto esta vez sea rechazo. No estamos dispuestos a apoyar cualquier resultado solo por el objetivo de tener una nueva constitución. Es un debate que estamos dando y que vamos a dar oportunamente, pero yo diría, para nosotros es imposible aprobar, por ejemplo, una constitución que venga con las propuestas de la derecha en la Convención Constitucional. Por ejemplo, consagrar constitucionalmente la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Es una constitución que incluso es más regresiva que la actual. Entonces creemos que el debate se va a dar oportunamente, pero la tendencia a lo que debiesen ser los resultados electorales no es auspiciosa. Puede que en las elecciones triunfe una mayoría de Partido Republicano, Chile Vamos y Partido de la Gente, donde prácticamente no es mucho el debate que se puede dar dentro de ese espacio constitucional y que lo estamos viendo ahora en el Congreso o en la Cámara de Diputados, o sea, con una correlación de fuerza similar a la del Congreso actual, los movimientos sociales no es mucho lo que podemos hacer. Por tanto, estamos abiertos a todas las posiciones y vamos a tener que discutirlo. Creo que nuestra característica ha sido hacernos parte de los procesos, independiente de la decisión que tomemos, y efectivamente entender que la política institucional es una expresión de la política, no es la única forma de hacer política. Yo diría que la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, independiente de la tendencia, están claras de que eh, la nueva constitución o la no aprobación de la misma no consolida un escenario ni a 20, ni a 30, ni a 40 años. Simplemente es una salida política breve, eh, pero que no va a contener la disputa de proyectos que cada vez son más adversariales. Y ahí creo que nuestra tarea es oponernos al neofascismo que representa hoy día el Partido Republicano, pero que también es servil toda la derecha de Chile Vamos, e incluso sectores que
pregonaban ser democráticos, como el Partido Demócrata o los Amarillos por Chile, que no tuvieron problema en aliarse con estos sectores de la élite